Vamos a platicar con el doctor Gustavo López Montiel. Él es analista político y profesor de ciencia política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, allí en la Ciudad de México, y le agradecemos estos minutos. Me da muchísimo gusto poder platicar con usted en este lunes. Victoria. Doctor, dos casos en particular, Guerrero y Coahuila. Pues se pareciera que se están repartiendo las candidaturas entre los mismos familiares. ¿Esto podría llegar a influir en la elección del 6 de junio? ¿Qué nos dice? Bueno, son condiciones históricas que se han presentado en esos estados, no únicamente en esos estados, en otros estados del país también. Sin embargo, por ejemplo, en Coahuila tenemos el caso de dos hermanos que se sucedieron la gubernatura en algún momento y que ahora mismo están compitiendo otra vez por cargos de elección popular. Entonces, y bueno, y no únicamente ellos, sino otros familiares que están involucrados en el contexto político. Y en el caso de Guerrero, pues tenemos en este momento, pues obviamente a la hija de Félix Salgado, quien no pudo ser registrado por Morena como candidato, y entonces se registra a ella, incluso con una posibilidad de que fuera también una candidatura ilegal, porque los estatutos de Morena incluso dicen que los y las dirigentes del partido no pueden postular a familiares que vayan en segundo grado de manera directa o hasta cuarto grado de manera indirecta. Entonces, pues aquí habría que ver si alguien dentro de Morena no se siente pues con sus derechos violados y en ese sentido pueda iniciar otro proceso en el tribunal. Pero bueno, el caso es que al final de cuentas la gente sigue votando por ellos, o sea, la gente sigue votando por aquellos partidos o aquellos candidatos que son familiares entre sí. Entonces, y como comentaba, lo vemos en otros estados, en donde, por ejemplo, presidentas o presidentes municipales pues dejan a sus cónyuges, a sus hijos, hijas, y en ese sentido pues la gente vota por ellos. Creo que pues aquí habría que ubicar la posibilidad de un voto razonado que permita pues evaluar la situación a partir de la cual se emite el voto por un candidato o candidata de este tipo. Sí, justamente como usted señala, la gente los quiere mucho, los identifica muy bien, salen muy bien calificados también en las encuestas con sus nombres y apellidos. El caso Coahuila, en el caso de Rubén Moreira y también de Rubén, de Humberto y de Rubén, pues particularmente a mí me sorprendía mucho el caso de ellos. Señalamientos de corrupción, señalamientos de pactos con la delincuencia organizada incluso, pero tú le preguntabas a los ciudadanos de Coahuila y ellos decían, es que nosotros estamos muy contentos con ellos. ¿Eso qué pasa con la identificación con los pobladores? Bueno, eso dice mucho también de la estructura partidaria, estructuras partidarias cooptadas en buena medida por, en este caso, familias. Hay, por ejemplo, dentro de la explicación, dentro de la ciencia política, un modelo de partidos que identificamos como partidos de familia, por ejemplo, en donde independientemente de las siglas, son partidos que caen pues en las manos de familias completas o de empresas, por ejemplo, en otro momento, y que, por ejemplo, el partido que fue emblemático de eso en México fue el Partido Verde, o es el Partido Verde que estuvo o está en manos de la familia González Torres, pero a final de cuentas, eso dice mucho de la estructura partidaria. Quiere decir, por ejemplo, no únicamente que hay familias con capacidad de cooptación de las estructuras de esos partidos, sino también una falta de cuadros, tal vez motivada precisamente por estas mismas familias, que pues reducen los cuadros a ellas mismas y en ese sentido tienen la posibilidad de estarse rotando los cargos públicos. En ese sentido, pues habría que ver, porque incluso en el caso del PRI, que fue el caso de los hermanos, o el caso de Morena ahora en Guerrero, o el caso del PAN en otros estados, pues nos dice, a final de cuentas, cómo partidos nacionales que tienen estructuras nacionales, pues caen en el contexto de los estados en estas condiciones. Sería tal vez poco probable verlo a nivel nacional, pero en los estados sí lo vemos. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas también, con los hermanos Monreal, que se han pues intercambiado las presidencias municipales y ahora también pues la gubernatura. Entonces, pues me parece que tendría que ser una revisión también por parte de los partidos, obviamente nacionales, sobre lo que ocurre en sus estados y la necesidad de promover pues cuadros nuevos, ¿no?
Sí, cuadros nuevos, por supuesto, sobre todo porque hay temas que se tienen pendientes. El caso de Guerrero, en esos momentos estamos hablando mucho de Félix Salgado, su hija Evelyn, sin embargo, tienen problemas de seguridad, doctor, de antaño que no han podido ser resueltos por ninguna administración, por ningún gobierno, coludidos y señalados de muchas situaciones y que pues estas participaciones ciudadanas que se tienen, el armamento que se tienen los propios ciudadanos, pues tampoco va a ser un tema fácil para quien llegue a gobernar este estado. Así es, y también ocurrió en el caso de Coahuila. Coahuila, un estado también con muchos temas de crimen organizado, narcotráfico, de seguridad obviamente, en el contexto de las calles. Tal vez eso tuvo un respiro cuando los dos hermanos salieron, pero a final de cuentas ocurre, ¿no? Y ocurre en el caso de Guerrero. Guerrero, uno de los estados también más atrasados en términos sociales en el país, económicos también, y en ese sentido pues se requeriría de otros perfiles para poder mover en buena medida las estructuras, no únicamente políticas, sino económicas, sociales de estas entidades, que pues se ve poco probable que en el futuro cercano salgan de los espacios de violencia, crimen y obviamente retraso social que viven. Y en buena medida porque precisamente como las familias lo que buscan es, o los grupos de poder también, lo que buscan es que nada cambie, que cambien pocas cosas, porque al final de cuentas eso es lo que les permite mantenerse en el poder, pues entonces podríamos avisorar en el caso de que en Guerrero pues resulte electa Evelyn Salgado, pues al final de cuentas un cambio poco probable en el sentido de las estructuras locales, pero creo que eso dependería también o dependerá de cómo pues los grupos al interior, cómo la sociedad exigen, pues obviamente que sí haya una transformación y no ocurra lo que ocurrió en Acapulco cuando su padre fue presidente municipal, en donde, pues, cuando vemos las cifras, pues los temas de crimen organizado y pobreza se incrementaron. Eso es justamente lo que debe de revisar la ciudadanía. ¿Cuál ha sido la trayectoria de los candidatos y si de verdad son lo que dicen ser? Porque dice Félix Salgado, aquí hay toro. ¿Hubo toro realmente cuando administró el municipio de Acapulco y fue alcalde de este lugar o no lo fue? Así es, y es uno de los temas que quedan. Obviamente ahora ya no hay toro, ahora está en una candidata que por sí misma habría que valorarla, independientemente de su familia y su papá, pero pues creo que es el reto importante que tienen no únicamente ella, sino también Morena en este caso. Y obviamente las y los guerrerenses. Efectivamente. Hay muchos temas pendientes y me parece que debemos de pensar mucho más en nuestro voto, hacer más conciencia en nuestro voto y no dejarnos llevar por, pues digamos, los escándalos que se han registrado hasta ahora o incluso sí, tomarlos en cuenta para ejercer ese voto. Doctor, le agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias. Un saludo al auditorio.